Yola, no me interrumpas. Voy a exponer. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se escucha el audio, por favor? Ya. Ok, ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy esta ponencia. Agradecer a la institución el día de hoy por la invitación.
y a ustedes también por su asistencia. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante denominado operadores de vehículos de emergencia o los denominados EVOs. ¿A qué se refiere con operadores de vehículos de emergencia? Bueno, nosotros como personal de salud eh, se refiere básicamente a a las ambulancias, ya sean terrestres, aéreas, en las cuales pues se traslada al paciente para ser atendido lo más pronto posible en un establecimiento de salud, dependiendo si es una urgencia o una emergencia que tenga el paciente. Eh, este manejo de las emergencias o de los EVOs tiene a la vez su legislación y normatividad. Está basada en una constitución política, la cual está compuesta por 136 artículos y el artículo primero, pues, nos habla acerca de las garantías individuales, el cual va a constatar de 29 artículos. ¿Qué nos dice el artículo tercero? Que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Básicamente nos está hablando sobre la capacitación, la educación que tiene que recibir el personal o el piloto que maneja, dirige pues esta unidad, esta ambulancia. El artículo 16 nos habla que nadie puede ser molestado. El artículo 16 nos habla que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El título cuarto es acerca de las responsabilidades de nosotros como servidores públicos, el cual cuenta con 7 artículos del 108 al 114. El título sexto nos habla acerca del trabajo y la prevención social. En este artículo, el 123, eh, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social, pues, del trabajo. Con respecto a las definiciones, aquí vamos a, a definir lo que es, pues, la ambulancia, la cual, pues, se clasifica en la ambulancia de traslado o de transporte y la ambulancia de urgencias básicas. Una ambulancia, recordemos que es un vehículo el cual va a estar destinado netamente al transporte de personas enfermas o heridas hacia, desde o entre lugares para su respectiva recepción y tratamiento, ¿no? La ambulancia de traslado o de transporte es aquella, pues, unidad móvil. Puede ser, ahí se va a subclasificar en ambulancias de traslado aéreo, ambulancias de traslado marítimo o ambulancia de traslado terrestre. Este tipo de ambulancias de transporte o de traslado está destinada básicamente al traslado de pacientes cuya condición no sea de urgencia ni requiera de cuidados intensivos. ¿A qué se refiere cuando dice cuya condición no sea de urgencia? Es decir, eh, en este caso, cuando la vida del paciente no corre eh, peligro. Luego, con respecto a las ambulancias de urgencias básicas, es también considerada una unidad móvil, la cual también se va a subdividir en ambulancias de urgencias básicas tipo aérea, ambulancia de urgencias básicas tipo marítima
y ambulancias de urgencias básicas tipo terrestre. Este tipo de ambulancias está destinada al servicio, al traslado de pacientes, los cuales sí van a requerir una atención tipo prehospitalaria, ¿no? De las urgencias médicas mediante el soporte básico de vida. Es aquí en donde es aquella atención que se le va a brindar al paciente, en el cual pues ya van a darle, de acuerdo a su estado de gravedad, pues van a darle las primeras maniobras del RCP o el uso del DEA, que es del desfibrilador, para este tipo de ambulancias de urgencias básicas. Por favor, si silenciamos el audio para que los demás asistentes puedan escuchar la ponencia. Como les decía, estos son los dos tipos de ambulancias en las que se clasifica de traslado, de transporte, y otras, las denominadas urgencias básicas. Ambas son unidades móviles de distintos tipos, aéreas, marítimas, pero la diferencia es eh, la condición del paciente. ¿Qué tipo de paciente está destinada a trasladar este tipo de ambulancias? La ambulancia de traslado de transporte es aquella que va a trasladar a pacientes que no tienen peligro de vida, que no necesitan con urgencia entrar a cuidados intensivos, por ejemplo. En cambio, la ambulancia de urgencias básicas, de acuerdo a la situación del paciente, si el paciente, aquí sí traslada pacientes pues críticos que necesitan pues un RCP, necesitan el uso del desfibrilador, necesitan aquí un cuidado intensivo, una cama UCI. Son pacientes pues que sí está en peligro su vida si no se lleva un traslado pues inmediato a un establecimiento de salud, a un centro de atención de mayor complejidad. Este es un tipo de ambulancia de urgencias médicas, porque es de soporte vital básico, que es acá donde está totalmente equipada para brindarle los primeros auxilios a la víctima, poder brindarle un RCP con todos los equipos que se necesita, incluso el uso del desfibrilador, ¿no? Tratar de establecer al paciente para llegar hasta que llegue pues al centro el centro de alta complejidad, a un hospital especializado para que pueda ser ya totalmente establecido y ahí ya requiera pues de una cama UCI. Luego existen otros tipos también de ambulancias, las llamadas urgencias avanzadas. Esta también es una unidad móvil, ¿no? Que puede ser ambulancias de urgencia avanzadas tipo aérea, ambulancia de urgencias avanzadas marítima y ambulancia de urgencias avanzadas terrestres, que también va a estar destinada igualmente al servicio, a la atención, al traslado de los pacientes que requieran también una atención prehospitalaria de lo que son las urgencias médicas mediante un soporte avanzado de vida, ¿no? Aquí también el paciente pues va a necesitar de los primeros auxilios, de las maniobras del RCP, el uso del desfibrilador. Y en la ambulancia de cuidados intensivos, que también es una unidad móvil, que puede ser ambulancia de cuidados intensivos aéreas, marítimas, o terrestres, igualmente está destinada al servicio, al traslado de pacientes. En este caso, como su propio nombre lo dice, ¿no? Ambulancia de cuidados intensivos. Esta está destinada al servicio de pacientes, pues que están eh, graves, pacientes que ya ha recibido las primeras maniobras del RCP y que necesitan sí o sí ser ingresados pues a cuidados intensivos, tener un cupo en una cama UCI y, ¿por qué no?, acoplarlo pues a un ventilador mecánico. Es ahí en donde un paciente es un paciente que necesita una UCI, es una ambulancia que traslada paciente candidato a UCI.
Por ejemplo, un paciente pues que ha sufrido un paro cardíaco, un ataque cardíaco, un paciente que ha tenido una descompensación total, ¿no? Y que necesita ya una cama UCI, una depresión respiratoria, ¿no? Por eso estas ambulancias de cuidados intensivos son las destinadas y las mejor equipadas. Todo el tipo de ambulancias de urgencias básicas, avanzadas, intensivas son unidades móviles pues totalmente equipadas, acondicionadas para la necesidad, para el traslado de cada paciente que pueda hacer uso de esta unidad móvil. Por ejemplo, este es un tipo de ambulancia de cuidados intensivos, ¿no? Es una persona que ya ha sido pues entubada, pero está siendo bolseada manualmente con el ambú, no ha podido ser conectada a eh, a un ventilador, ¿no? Y acá está el monitor multiparámetro, ¿no? También tiene que contar con un DEA, con un desfibrilador. Es una persona que, entre comillas, está estable, mantiene sus funciones vitales hasta que pueda ser trasladada al establecimiento de salud de mayor complejidad. Recordemos que eh, en la ambulancia pues tiene que haber netamente personal capacitado, ¿no? Para poder atender todo tipo de situación, responder de una forma adecuada, salvaguardando la vida del paciente que es trasladado. También existen disposiciones generales con respecto a los EVOs, que deben de ser únicamente utilizadas con un propósito. El traslado del paciente, la autorización de una ambulancia de un centro de salud es netamente autorizada y queda totalmente prohibido que en esa unidad móvil de traslado de pacientes se tenga que transportar o almacenar cualquier tipo de material que ponga en peligro la vida del paciente o del personal, el personal asistencial que lleva al paciente o incluso también el personal como es el chofer. Es por eso que ese traslado, esta salida de las ambulancias tienen que ser totalmente autorizadas. Generalmente eh, lo autoriza pues el médico de guardia, es el que autoriza la salida y por lo tanto el abastecimiento de combustible de la unidad tiene que estar totalmente operativa para el traslado en cualquier momento del día o de la noche del paciente. Entonces, firmando la autorización, tanto el médico jefe de guardia es que se autoriza que el personal de vigilancia pues abra la puerta y la ambulancia sea utilizada para el traslado de un paciente. Las ambulancias tienen características también importantes que en la parte posterior, como ustedes pueden ver, ¿no? En las ambulancias de sus distintos establecimientos de salud, tienen que tener en la parte posterior la palabra, pues, ambulancia, en la parte frontal. Y su imagen deberá ser en espejo, tiene que ser una forma invertida. Entonces, esta leyenda, esta palabra, tiene que estar hecha de un material, pues, reflejante y un color eh, contrastante, no con el vehículo, con letras que no tienen que ser menor de 10 centímetros. La palabra ambulancia no tiene que tener menos de 10 centímetros. Además, en los costados de la ambulancia se especificará de qué tipo es, una nivel 2, por ejemplo, ¿no? Tiene que especificar si es una ambulancia de traslado, de urgencias básicas o avanzadas, o de cuidados intensivos, ¿no? Y también tiene que rotularse el, toda la unidad móvil con un toldo, cubierta y fuselaje, ¿no? La cabina o el lugar donde se va a trasladar al paciente también tiene que estar equipada, ¿no? Como ustedes pueden ver en la ambulancia hay una separación de la cabina del chofer con la cabina en donde trasladas al paciente con una pequeña ventanita corredora, ¿no? Para comunicación del personal que traslada a ese paciente y la comunicación pues con el chofer en sí. Esas ventanitas son corredizas pero a la vez polarizadas.
pero este tipo de ventanas polarizadas no se utilizan pues en las ambulancias pertenecientes a las Fuerzas Armadas del Perú. Esas son las características que tiene que tener pues una ambulancia para ser identificada netamente como tal, pues. Esta es una ambulancia por sus colores, como ustedes lo pueden ver, es una unidad de la ambulancia de los bomberos, perteneciente a los bomberos, que se encargan pues de trasladar víctimas llegar al lugar del suceso y trasladar a las víctimas al establecimiento de salud, al hospital pues más cercano, no es un el personal, los de la compañía de bomberos pues son netamente capacitados en el traslado, manejo de pacientes, ya sea heridos, accidentados, pacientes baleados, ¿no? Brindándoles los primeros auxilios en sí dentro de esa unidad móvil, de por sí, digamos, estabilizarlo para que pueda llegar de forma inmediata al establecimiento de salud y continuar pues con su atención de acuerdo a la patología, de acuerdo a lo que le ha sucedido y poder ser atendido como se debe. Con respecto a las clases de las ambulancias eh, terrestres, nos dice que también están divididas en ambulancias terrestres de traslado, ambulancias eh, terrestres de urgencias básicas o avanzadas y también las denominadas ambulancias terrestres de cuidados intensivos. Este tipo de ambulancias terrestres también tienen características que tienen que tener dos lámparas que emitan luces rojas y blancas en la parte delantera de la ambulancia y tienen que, pues, esas lámparas o esas luces rojas y blancas tienen que vibrar de forma intermitente y una torreta con lámpara giratoria de 360 grados intermitentes, los cuales tienen que proyectar luz roja. Entonces van a ser visibles, lo que va a permitir que esta luz que proyecta sea visible desde una distancia de 150 metros, lo que va a permitir que en medio del traslado, en medio de las carreteras que tal vez estén aglomeradas, pues los otros conductores de otros vehículos puedan ver que es una ambulancia, puedan identificarlo por sus características, por sus luces y puedan ceder el paso obligatoriamente para el traslado inmediato de la víctima, del paciente que se está eh, refiriendo. Esas son las características que tiene que contar pues las ambulancias tipo terrestres, que es la que generalmente contamos en nuestros establecimientos de salud respectivos donde laboramos, ¿no? Bueno, las ambulancias de mi institución donde yo laboro es una ambulancia netamente de traslado, no está condicionada para urgencias básicas o de cuidados intermedios, brinda lo básico porque nosotros somos un hospital nivel 2 en Nazca, Ica, y trasladamos al paciente en un lapso de 2, 3 horas hasta la misma ciudad de Ica, de acuerdo a a nuestro nivel, dejamos al paciente en el hospital regional de Ica, ¿no? Que es un nivel 3, un hospital de referencia, y ahí es donde lo dejamos al paciente. Por eso que nuestra ambulancia solamente es de traslado, es un nivel 2, lo básico nada más tenemos. No tenemos, tenemos un ventilador mecánico, ¿no? E insumos básicos para el traslado del paciente, lo estabilizamos y lo dejamos en el hospital de mayor referencia, que es el Hospital Regional de Ica. Este es un tipo de ambulancia que por sus colores, por el color blanco, generalmente hay en los establecimientos de salud, no con las características que les mencioné, no las luces que tienen que ser visibles a 150 metros, luces rojas, luces blancas, el letrero y siempre va el logotipo, el nombre de la institución a la cual pertenece, ¿no? Y el logo del Ministerio de Salud. Así es como va identificar las ambulancias de los distintos establecimientos de salud. Mm,
el efecto estroboscópico, pues denominamos efecto estroboscópico, pues a un efecto de origen óptico que se produce al iluminar mediante destellos un objeto que se mueve en forma rápida y periódica. Este es el efecto que producen las luces de la ambulancia, el denominado efecto estroboscópico. Eso es lo que produce que al ver las luces de la ambulancia, esto produce en la visión de las personas. Este efecto pues es perjudicial para la visión y causa malestar, cansancio visual y dolores de cabeza, ¿no? Pero este efecto estroboscópico no se podría corregir a las unidades de ambulancia porque ya están netamente con sus características de cómo tienen que ser equipadas, las características de las luces para que puedan ser reconocidas. Pero generalmente las personas cuando ven estas luces, en ellas se genera este efecto estroboscópico y que afecta pues la visión de las personas, ¿no? Se podría corregir si en la ambulancia, en la unidad móvil, se emplean pues suministros trifásicos con un retraso de 120 grados respecto al anterior. Se puede corregir con lámparas fluorescentes, pero no, pero ya como está normado las características de cómo tiene que ser pues el equipamiento de las ambulancias, no se podría eh, este, corregir. Generalmente, este tipo de luces se emplea para la señalización de advertencia o peligro, ¿no? Al ver esto ya sabemos, ¿no? Es un paciente grave, es un paciente que está siendo trasladado de inmediato a un establecimiento que algo le ha pasado al paciente. Entonces ya nosotros sabemos que, que es una señal de advertencia o peligro, ¿no? Entonces puede ser esas señalizaciones en forma de alarmas, sirenas, que generalmente se escucha, pues las sirenas de las ambulancias. Como les dije, estas unidades móviles tienen que tener una sirena mecánica o electrónica que genere ruidos de 124 decibeles en promedio, ¿no? Este sonido de ambulancia, perdón, este sonido de la sirena, ¿qué es lo que va a significar? Que la ambulancia está cerca, ya sea a un cruce de calles, que tenga o no tenga semáforo, por lo cual los automovilistas deberían de detenerse y ceder el paso pues a esta unidad. Y la sirena, como ustedes saben, se emplea siempre y cuando haya un tráfico durante el trayecto o va también más de una unidad de ambulancias en el camino, ¿no? El sonido de la sirena siempre significa que se aproxima un peligro, ¿no? En función del tipo y la duración de esta señal de alerta, de esta señal de la sirena, la gente puede saber de qué le están alertando, ¿no? El uso de la sirena data ya desde el siglo, pues, 20, ¿no? La sirena es considerado o cualquier, es considerado un tipo de dispositivo electrónico que produce un sonido similar al de una sirena mecánica y es empleada pues en los carros de los bomberos, en las ambulancias de los policías, este tipo de sirena, no solamente en ambulancias, sino también en otro tipo de unidades móviles. Entonces, el uso de la sirena y de luces de emergencia están limitadas a usarse siempre y cuando haya una necesidad de pedir, de solicitar este paso preferentemente, ¿no? Acudir al llamado de una urgencia o durante el traslado de un paciente que está grave o crítico. Entonces,
los demás conductores en una carretera o en una calle determinada, al escuchar la sirena y ver las luces de emergencia, van a saber de inmediato que lo que trasladan es un paciente grave, un paciente crítico, y es de prioridad cederles el paso para su traslado inmediato a un centro de salud, o perdón, a un establecimiento de salud o un hospital. Por eso que el uso de las luces de emergencia en las ambulancias se emplean de una manera independiente, sin necesidad que haya relación a la vez con el uso de la sirena, siempre y cuando exista paciente a bordo, dependiendo de su condición o dependiendo de su estado de salud. Por eso que tener en cuenta, ¿no? Que el uso de la sirena y a la vez de las luces se puede emplear para poder ayudarnos a que se dé el paso los demás conductores para trasladar a un paciente grave o crítico. Y las luces de emergencia se pueden usar de forma independiente del uso de las sirenas, ¿no? Puede usarse las luces solas para que los conductores sepan que trasladamos un paciente dependiendo de su estado de salud y también nos puedan ceder el paso, ¿no? Este, por ejemplo, es una imagen de una víctima, se podría decir accidentada, como ustedes pueden ver, enyesada o vendada del y miembros inferiores y también de los miembros superiores. Está siendo estabilizada por el personal para ser trasladada posteriormente en esta unidad móvil, en una ambulancia de traslado a un centro de mayor complejidad para ser, pues, atendida. ¿No? Recordar que el personal que mm, traslada al paciente grave o crítico es un personal de salud netamente pues capacitado en brindarle los primeros auxilios a la víctima, tratar de estabilizarlo hasta que pueda llegar al hospital para ser atendido, ¿no? Tiene que tener conocimientos en primeros auxilios, en RCP, en el uso del desfibrilador, eh, también en el manejo de de las canalizaciones de vías. Ujú. El reglamento de tránsito en carreteras federales, este es un reglamento dado en actualizado, mejor dicho, en el año 2003 en México, ¿no? Y que se pone en práctica a nivel mundial. ¿Qué nos dice? Que el capítulo 1, artículo 2, los vehículos se subdividen en automóviles, en ómnibus, camiones, remolques, ambulancia, carroza, grúa, revolvedora de equipo especial. Este es el reglamento de tránsito. O sea, lo principal es la subdivisión de vehículos, cada uno con función e importancia indicada, ¿no? Entonces, hay dispositivos acústicos acoplados en los vehículos de las ambulancias de estas unidades móviles. ¿Qué nos dice el artículo 20? Bueno, nos dice que, que todo tipo de vehículo de emergencia autorizado, cuando nos habla de emergencia, es aquella situación en que el paciente pues ya tiene peligro de muerte, está su vida en riesgo y tiene que ser atendido lo más rápido posible. Nos dice que este vehículo, además de que cuenta con un equipamiento y dispositivos exigidos por un determinado reglamento, este vehículo tiene que estar provisto de sirena y o campana, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, esta sirena o campana que se utiliza en la unidad móvil tiene que tener una señal acústica para poder identificarlo a una distancia de 150 metros, poder escucharlo, ¿no? Además, tiene que estar provisto de lámparas giratorias también de 360 grados. Entonces, estas lámparas van a proyectar luces blancas, luces rojas visibles a una distancia de 150 metros. Las luces, el uso de luces, el uso de, el uso de estas lámparas giratorias que emiten luces y el uso de la sirena u campana
va a permitir pues que puedan escuchar e identificar visualmente a la ambulancia que traslada a un paciente y le puedan ceder el paso en una carretera o en una calle o en un semáforo en que se encuentre pues esta unidad móvil, ¿no? Sirve de identificación inmediata para que los demás conductores o personas cedan el paso y sepan que están llevando un paciente este caso pues grave, crítico, ¿no? A un centro especializado, un centro de mayor complejidad para que sea pues atendido inmediatamente de acuerdo a su estado crítico, a la patología o a la situación que haya suscitado que su vida esté en peligro, ¿no? O que necesite una atención determinada. Los dispositivos acústicos y ópticos descritos pues en este artículo, es decir, pues las sirenas o campanas y las luces, no pueden ser utilizados en otros vehículos que no sean pues las de las ambulancias, que no sean equipos de ambulancias de emergencia, ¿no? Solamente están destinados, están definidos para que sean utilizados en las ambulancias. Existe también un equipo adicional para vehículos de servicio público, ¿no? En este caso, el artículo 35 nos dice que los vehículos destinados a un servicio público de autotransporte tienen también que ser provistos, además del equipo exigido en este capítulo. Cualquier otro que señale la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con fines de seguridad y por exigencias de los servicios. Según la normatividad, pues las ambulancias ya tienen que tener previstas estas características de las lámparas o sirenas y de las luces, ¿no? Todo previamente normado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con fines de que sea seguro el traslado, ¿no? El artículo 97 nos habla que ningún conductor deberá seguir a un vehículo de bomberos o a otro de emergencia, ¿no? Ni detenerse o estacionarse a una distancia de 150 metros del lugar donde dicho equipo se encuentre. No tiene que ponerse, digamos, a las carreras con este equipo de este vehículo, de quién llega primero, porque está poniendo en peligro la situación del paciente, en peligro la vida, pues, del personal, del chofer que trasladan a este paciente que están haciendo frente a esta eh, emergencia, ¿no? Por eso es que es muy importante eh, respetar siempre y dar paso, ceder el paso a las ambulancias que trasladan pues pacientes críticos, pacientes graves a un centro de mayor complejidad para ser tratado, para ser atendido lo más pronto posible y no esté en peligro su vida, ¿no? Y recordar que también los conductores no pueden estacionarse a una distancia menor de 150 metros del equipo en donde está, del lugar, perdón, donde se encuentra pues esta unidad móvil, esta ambulancia. Por favor, si silenciamos el audio para que los asistentes puedan escuchar la ponencia. Está bien, muchas gracias. Vamos a continuar. El artículo 105 que nos dice que al acercarnos a un vehículo de emergencias, es decir, a una ambulancia, la cual tenga señales pues luminosas y audibles, señales luminosas como las luces y audibles como las sirenas o las campanas, o a un vehículo de la policía también, si lo mencionamos, que use señales audibles solamente, pues estos conductores de los otros vehículos, como ya les mencioné, tienen que ceder el paso automáticamente pues a la ambulancia, al equipo que traslada pues una emergencia a un paciente.
pasando los otros vehículos a una posición paralela y lo más cercana, ¿no? Al extremo del carril derecho se tienen que colocar o a la acera, fuera de la intersección y si fuera necesario mantener inmóviles sus unidades para permitirles el paso de esta unidad móvil, de esta ambulancia de traslado que lleva una emergencia o una urgencia. Entonces, por eso que las ambulancias, como ya les mencioné, tienen netamente una prioridad, ¿no? El orden de prioridad que se da pues a los vehículos es bomberos, porque también trasladan víctimas, trasladan heridos a los hospitales, las ambulancias en sí, también, por ejemplo, a la Policía Federal de Camino, la Policía Federal o la Policía Local, pero netamente a quienes le dan prioridad a los vehículos que les tienen que ceder el paso en las carreteras o en las calles o semáforos es a los bomberos y a las ambulancias, porque ambos trasladan pues pacientes heridos, pacientes dequeados, pacientes con depresión respiratoria, pacientes que han sufrido un paro cardíaco o se han descompensado y ser atendidos de inmediato en en un hospital, pues. ¿Cuáles son, digamos, los privilegios para vehículos de emergencia, es decir, las ambulancias de traslado? En el artículo 142 nos dice que los conductores de vehículos de emergencia tienen algunos privilegios, los conductores de ambulancias, como por ejemplo estacionarse o detenerse independientemente de lo que se establece en este reglamento, proseguir con luz roja de semáforo o señal de alto, pero después ya reducir su velocidad al momento del traslado y exceder los límites de velocidad, desatender las indicaciones relativas a las vueltas en determinada, pues, dirección. Son los privilegios que pueden tener los conductores de ambulancia, ¿no? Que están normados, que no están, apegados a una respectiva sanción por realizarlo. El artículo 143 también nos habla de los privilegios que se conceden a un conductor de vehículo de emergencia, o sea, a las ambulancias, a los choferes, cuando estén haciendo uso de señales luminosas o audibles especiales. Se establece este reglamento que a menos que se trate de un vehículo de la policía, que no sea necesario exhibir una luz roja enfrente. El artículo 144, pues también nos habla que queda totalmente prohibido a los conductores de vehículos mencionados hacer uso de señales luminosas o audibles especiales cuando no viajan en emergencia. El artículo 145 nos habla también que existen disposiciones anteriores. No se revelan a los conductores de vehículos de emergencia la obligación que tienen de manejar con la debida preocupación, ya que ellos intentan pues proteger, salvaguardar la vida de las personas, porque trasladan víctimas, trasladan eh, vidas. Las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a trabajadores, vehículos u otros equipos mientras se encuentren ejecutando un trabajo en la vía, pero se aplicarán cuando se transmiten hacia o desde el lugar de trabajo. El artículo 35. eh, los vehículos de emergencia o de seguridad pública que estando en servicio lleven encendidos códigos o sirenas podrán ser necesarios para la prestación del mismo. A los conductores de estos vehículos que se refiere el presente artículo, los choferes de ambulancias que hagan un uso indebido de esta sección serán acreedores a una sanción, ¿no? Ahí es donde, en caso que no lleven víctimas, que solamente puedan salir a cargar, por ejemplo, gasolina o oxígeno, no tienen por qué prender sus luces, sus sirenas, porque si no serán pues sancionados. No es correcto que cuando carguen gasolina, por ejemplo, en una estación de grifo, estén prendidas sus luces, sus sirenas, con tal de que la gente le cede el paso. No, eso no está normado,
prohibido y pueden ganarse pues una sanción estos choferes de ambulancia. En el artículo 64 queda prohibido a los vehículos el uso e instalaciones de torretas de cualquier tipo, así como sirenas y accesorios que estén reservados para vehículos de uso policíaco o de emergencia. Generalmente son los vehículos de uso civil, vehículos que usa la población que no tienen que tener pues luces ni sirenas semejantes a las de la unidad móvil de una ambulancia. Eso está prohibido, ¿no? Y aquellos vehículos que por su naturaleza o el tipo de servicio al que estén destinados requieran del uso del tipo de dispositivos, estos tienen que recabar, aquellos que lo necesiten, tienen que tener pues una autorización y estar sometida a una normatividad. Los equipos de ambulancia en sí pues tienen que tener una autorización como tal, muy aparte de contar con un SOAC y que el chofer tenga una licencia de acuerdo al tipo de unidad que está manejando. El capítulo 9 nos habla hablando de licencias, os habla acerca de las licencias y permisos para conducir. No, el operador, el chofer de estos vehículos, de estas ambulancias, tiene que tener en sí pues una autorización para conducir este tipo de vehículos, ¿no? Para servicios de seguridad, protección civil y ambulancia, ¿no? Previamente identificados mediante su carnet de manejo, su licencia de conducir, mejor dicho, que tiene que tener los colores, los rótulos y señales de seguridad netamente reglamentarias y que los permita identificar como choferes de ambulancia en sí, como conductores de este tipo de vehículos. El artículo 2 nos dice que las licencias previstas en las fracciones 4, 5 y 6 del artículo 56 es necesario presentar un resultado de antidoping del solicitante, o sea, de la persona que quiere obtener pues una licencia para conducir ambulancias, tienen que pasar por un examen, un antidoping, no, que tienen que realizarse dentro de los 15 días anteriores a la solicitud para realizar, para obtener su licencia, con las condiciones y particularidades que se le indique, pues, ¿no? El artículo 76 también nos habla que la persona que ya cuente con una licencia de chofer para conducir una ambulancia tiene que tener en cuenta las fracciones del 5 y 6 del artículo 56 de la ley para obtener el permiso correspondiente para el uso de una licencia para conducir este tipo de equipos, de maquinarias como son las ambulancias. Tienen que tener una licencia netamente vigente, documento de la empresa, en este caso de la institución de salud a la que pertenece, ¿no? En donde se haga constar pues la capacidad y habilidad para el manejo de la maquinaria y el resultado del examen antidoping del solicitante con un máximo de 15 días de antigüedad a la presentación. No, el documento que acredite que pertenece al establecimiento de salud, que es chofer de ese establecimiento, es un photocheck, su SOAC, ¿no? de la unidad y su licencia de conducir. El artículo 79. Para obtener las licencias previstas en el artículo 79, las licencias previstas de las fracciones 4, 5 y 6 del artículo 56 de esta ley nos habla que los choferes, como modo de preparación, tienen que tomar un curso de educación vial, capacitación, seguridad y mecánica, que lo realice pues la Secretaría, esto para que aprueben el examen para la licencia de conducir y demostrar que cuentan con una licencia de chofer por lo menos con 2 años de antigüedad. Tienen que tener una licencia previa para pasar a tener otra licencia y conducir este tipo de unidades móviles, ¿no? De un nivel ya mayor como son las ambulancias. Vamos a hablar eh, netamente de las ambulancias, acerca de la normativa de las ambulancias, qué tipos son.
como las terrestres, aéreas, marinas, la seguridad en las ambulancias y cuidados del paciente en el traslado. Una ambulancia es un vehículo destinado al transporte de personas enfermas, personas heridas hacia o desde o entre lugares de tratamiento que es los establecimientos de salud, un hospital de mayor complejidad. La ambulancia es un vehículo usado para proporcionar cuidados médicos a pacientes que se encuentran pues lejos de un hospital o bien para transportar al paciente a un centro médico cercano donde pueda seguir su evolución y practicarle un mayor número de pruebas médicas. El propósito de las ambulancias está solo destinada a atender en el sitio al paciente, como en caso de emergencia que haga tratamiento los paramédicos, pero no tiene un propósito de llevarla a un centro sanitario, ¿no? En caso que el paciente requiera un traslado a un hospital, necesitará ambulancia netamente de traslado, como ya lo hemos visto, ¿no? Las ambulancias se logran clasificar en determinados tipos dependiendo si se transportan o no a los pacientes y bajo qué condiciones pues se realizan. Hay varios tipos de ambulancias que desempeñan más de una función, como el transporte de emergencias, que es donde peligra ya la vida del paciente y para brindar pues atención eh, al paciente. Para lo que es la seguridad con respecto a las ambulancias, que los choferes no deben de conducir más de 2 horas seguidas, mayormente cuando es un viaje largo para Lima o Arequipa, como lo hace mi unidad ejecutora en Nazca. Generalmente son dos choferes que van para turnarse por el tema del cansancio de estar conduciendo varias horas sentados, y por eso es que se llevan generalmente dos choferes, muy aparte del equipo de salud que traslada al paciente para poder turnarse, ya que para Arequipa, pues de Nazca a Arequipa son como 12 horas, para Lima como 4 o 5 horas dependiendo del tráfico, y es por eso que se turnan. Para Ica sí es un solo chofer porque en 2, 3 horas llegamos a Ica, ¿no? Las ambulancias de transporte son conocidas como las ATS, que son ambulancias de transporte simple o ambulancias individuales. Este tipo de ambulancias que generalmente se emplean en los establecimientos de salud son para el traslado de pacientes que no necesitan una asistencia médica intensiva, cuando no existe peligro para su vida. Esos son pacientes que solamente se le pueden brindar lo básico, nada más, ya que en el hospital pues ya va a necesitar tal vez de un ventilador, de una cama UCI. Son las ambulancias generalmente que existen, que están equipadas solamente para traslado, ¿no? Con respecto a la normatividad para el uso de las ambulancias, nos dice que para la prestación de servicios de unidad médica en unidades móviles tipo ambulancia, existe la norma 022, dada en el año 1994, la norma 034, dada en el 2013, que nos habla de la regulación de los servicios de salud, brindando así una atención médica pues de origen prehospitalario. La norma 20 de 1994, que nos habla acerca de la prestación de servicios de atención médica en unidades móviles tipo ambulancias. En este caso, este tipo de unidades móviles tiene un objetivo importante,
Nos dice que esta norma tiene objetivo de establecer requisitos y a la vez establecer ciertas características mínimos que deben de tener pues las unidades móviles de atención médica tipo ambulancia, así como su personal, al realizar alguna o la totalidad de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y traslado de pacientes. Esta es una norma que, que nos habla que hay, pues, que nos habla que hay características definidas para ese tipo de ambulancias, este tipo de unidades que trasladan, pues, pacientes, así como el tipo de personal que se necesita. Personal de salud, pues netamente capacitado para brindar los primeros auxilios al, al paciente, en este caso, pues, que, que necesita una atención inmediata. El campo de aplicación de esta norma es para todas las prestaciones de servicio, ya sean clínicas, mm, eh, hospitales pertenecientes al MINSA, las clínicas privadas, hospitales de las Fuerzas Armadas, de la policía, hospitales de salud. Es una prestación de servicios en unidades móviles a nivel nacional, ¿no? Que va a brindar una atención médica de tipo ambulancia en los sectores públicos, sociales y privados dentro de nuestro territorio nacional. Es una norma nacional a excepción de aquellas que están destinadas a los servicios de las Fuerzas Armadas, que en algunos numerales no se realiza por un ordenamiento jurídico. Esta norma no se aplica en las unidades móviles pertenecientes a las Fuerzas Armadas, pero en los demás sectores, pues sí se aplica. La normativa 087 del año 1994 nos habla que se establecen requisitos para lo que es la clasificación, la separación, envasamiento, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final también de algunos residuos peligrosos biológicos infecciosos que provienen mayormente de los pacientes mismos, fluidos de pacientes, que se generan en establecimientos que presten atención médica, ¿no? Esta normativa 034 del año 2013 nos habla de la regulación de los servicios de salud de atención médica prehospitalaria, que nos habla, en este caso, que esta norma tiene por objeto establecer criterios que se tienen que cumplir para brindar una atención médica prehospitalaria que tiene características como, por ejemplo, el equipamiento de esta unidad móvil, los insumos que van a tener la unidad móvil para la atención, el tipo de ambulancia. Y lo principal, como ya he venido mencionando, la formación pues académica del personal, un personal netamente capacitado en urgencias, emergencias, canalización de vías, estabilización del paciente, con qué oxigenoterapia brindarle en este caso al paciente, cómo monitorizar sus funciones vitales, ¿no? De pacientes de todas las edades, desde neonato hasta adulto mayor. Vemos, por ejemplo, este tipo de ambulancia es similar al de mi unidad ejecutora, ¿no? Que tiene como en este caso, eh, niveles aquí, una pequeña vitrina tiene, donde está, por ejemplo, el desfibrilador, el aspirador de secreciones portátiles, los frascos humidificadores, los puntos de oxígeno, que es muy importante para conectar, para brindarle oxígeno al paciente, eh, enchufes para poder cargar, por ejemplo, nuestro monitor, nuestro oxímetro y, por ejemplo, jeringas, equipos de venoclisis, cloruros, llaves de triple vía, Avocax, medicamentos básicos como la epinefrina, sondas nasogástricas, tal vez para hacer un lavado, sondas de aspiración, cánulas, cánulas binasales, máscara de reservorio. Incluso acá se ve una incubadora.
que acá han desarmado una incubadora, o sea, es una unidad que está siendo trasladado de un neonato crítico, pues, a otro hospital de mayor complejidad como nosotros como unidad ejecutora lo realizamos. Nos llega, por ejemplo, porque yo laboro en la unidad en el servicio de neonatología, entonces recibimos a un parto prematuro, a un bebé de 34 semanas, por ejemplo, lo estabilizamos y una vez aceptada la referencia o en caso el estado del paciente empeore, necesite en este caso un CPAP, ser conectado a un CPAP, preparamos todo para el traslado del neonato a ICA. De 2 a 3 horas más o menos demora y lo trasladamos al hospital de mayor complejidad, al hospital de referencia, que es el hospital regional de ICA, ¿no? Lo trasladamos al paciente o si no, al hospital Socorro, ¿no? A uno de ellos dos. Y si el paciente necesita, pues ya ser llevado a Lima, ellos se van a encargar, o en algunos casos, la oficina de referencia del hospital coordina para que el paciente sea trasladado a Lima, tenga un cupo en una unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios, ahí en Lima y se traslada pues al neonato, ¿no? En una incubadora de transporte previamente con una temperatura adecuada, ¿no? Que brinde las condiciones adecuadas para el traslado de este pequeño paciente. El campo de aplicación. Esta norma eh, es de observancia nacional para todas las prestadoras de servicio, para todo tipo, para todas las instituciones de salud que brinden atención médica prehospitalaria de los sectores ya sean públicos, sociales y privados, que a través de las ambulancias brinden este servicio de traslado de pacientes a un hospital donde requieran una atención. Referencias nos habla acerca de las normas 004 del año 2012, norma 007 del año 1993, que nos habla acerca de cómo va a ser la atención a una mujer durante su embarazo, parto, puerperio del recién nacido, criterios y procedimientos para la prestación, por ejemplo, para un traslado de una gestante que tiene amenaza de parto prematuro, gestante con preeclampsia severa, gestante con eclampsia, ¿no? O una puérpera que ha sufrido tal vez de una atonía uterina, ¿no? Y una vez estabilizada es necesario llevarla pues a un establecimiento de mayor complejidad, o en este caso un recién nacido a término o prematuro que debido a su patología severa necesita por ser trasladado a un hospital de mayor complejidad. Y la norma técnica 017 del año 2012 para para la vigilancia epidemiológica para el traslado de pacientes, por ejemplo, con dengue hemorrágico, Zika, chikungunya. La normativa 017 del año 2008 que nos habla aquí el equipo de protección personal, cuál va a ser la indumentaria del personal que traslada al paciente, el uso del EPP, ¿no? Cómo van a ir vestidos para ellos también protegerse y proteger así al paciente que traslada. La normativa 087 del año 2012 para la protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológicos, infecciosos, clasificación y especificaciones del manejo. Y la norma 220 del año 2012 instalación y operación de la farmacovigilancia. ¿Cómo va a ser el tipo de tratamiento? ¿Qué medicamentos nosotros estamos capacitados en administrarle al paciente, brindándole una atención prehospitalaria hasta llegar al centro en que se va a ser atendido? Los tipos de ambulancia. Eh, las ambulancias terrestres, las ambulancias aéreas, las ambulancias marinas.
Las ambulancias terrestres se van a clasificar según su fabricación y según su uso. La ambulancia de tipo 1, como pueden ver acá en esta gráfica, es una ambulancia relativamente de cabina pequeña, cuya conversión modular se instala en la parte trasera del chasis como una cabina con doble rodeada trasera y no hay comunicación entre la cabina y el módulo, no hay comunicación entre el chofer y el personal que traslada al paciente. Esta es la ambulancia generalmente que hay en los establecimientos de salud, la tipo 2, que tiene su cabina original que es muy amplia. Aquí existe comunicación entre cabina y módulo. Es una cabina que tiene un vidrio pues opaco, no, puerta corrediza pequeña para la comunicación entre el chofer y el equipo que traslada al paciente. Una ambulancia tipo 3, que es una combinación de la ambulancia tipo 1 y tipo 2, su módulo es adaptado. También va a existir comunicación en la cabina y módulo y son pues de características eh, más, más amplias. El tipo de ambulancia del 4 o la llamada ya de especialidad son las ambulancias de rescate, víctimas de un accidente masivo, un desastre natural masivo. Son de transporte, generalmente son trailers para poder colocar la mayor cantidad de víctimas, ¿no? La de las ambulancias de urgencias básicas y las ambulancias de urgencias básicas, ¿no? Son aquellas que tienen pues una, un equipamiento básico. En cambio, las avanzadas sí tienen aquí no solamente la camilla, que cuenta todo tipo de ambulancia, sino también ya más equipamiento, puntos de oxígeno, eh, equipo monitor multiparámetro, el desfibrilador, materiales para brindar un RCP, eh, aspiradores y los equipos ya de terapia intensiva, que ellos cuentan con un ventilador mecánico portátil, el cual, pues, si la víctima lo necesita, va a ser acoplado netamente ahí una vez que sea entubado. Y las ambulancias, pues, de rescate, ¿no? Las de servicio, que son más pequeñas, las ambulancias tipo aéreas, que también son equipadas para el traslado de víctimas a los hospitales de mayor complejidad, por ejemplo, a los de Lima, hospitales de Lima, ¿no? Las ambulancias de tipo medio aéreos no reemplazarán en ningún momento a las ambulancias de tipo móvil terrestre. Su uso es indicado para situaciones concretas, por ejemplo, la distancia, que sea una zona pues de mucha distancia y y demore o no sea de fácil accesibilidad para ser llevado un paciente, por ejemplo, de algún lugar de la selva hacia Lima, que el paciente sea muy grave y que no pueda permanecer muchas horas en ese establecimiento, sino tiene que ser trasladado a otro. Determinan que se pueda usar. Esos son factores importantes que determinan el uso de una unidad, pues, de ambulancia aérea. En principio, son dos tipos de transportes en que cual se pueden llevar al paciente, primario y secundario. El primario, el cual se va a realizar desde el sitio en que se ha o realizado la emergencia, suscitado, a un centro de asistencia donde se está brindando una atención prehospitalaria. Y la secundaria, que es de un centro hospitalario a otro de mayor complejidad. Es el tipo, mayormente el tipo de transporte que realizamos en la unidad ejecutora donde laboro es el secundario, porque desde mi hospital lo trasladamos a un centro de mayor complejidad, brindándole previamente una atención intrahospitalaria al paciente. En cambio, por ejemplo, la ambulancia y los bomberos, ellos brindan una atención prehospitalaria porque dejan a la víctima o al paciente en mi hospital brindándole ese tipo de atención.
Este es, por ejemplo, un traslado aéreo de un paciente que se encuentra en un centro de salud de no es- de inaccesibilidad o que por su estado grave de salud necesita pues ser trasladado lo, lo más pronto posible. Este es un paciente con un equipo de drenaje. Ahí está el frasco de drenaje. Un paciente pues que como pueden ver es un estado pues grave, un posible tequiado, ¿no? Que necesita una atención inmediata, que cada hora pues cuenta para poder salvar su vida. Acá está también otra imagen de cómo trasladan a la víctima, cómo intentan colocar a la víctima en esta unidad de transporte aéreo. El centro CRUM, que es según la normativa mexicana que rige a nivel pues mundial, es aquel que ha permitido la creación de un centro regulador de emergencias médicas, por ejemplo, en México, el cual tiene como instancia técnico médico administrativo establecer secuencias de actividades específicas para que el equipo pueda brindar una atención de tipo prehospitalario en el sitio en que se ha suscitado la emergencia, por ejemplo, en el hogar o en la calle donde se encuentra el paciente en sí para trasladarlo y hacerlo la resección a un establecimiento hospitalario más cercano, con la finalidad de que esta atención médica sea oportuna, que salvaguarde la vida del paciente, pues, y que se dé ese tipo de atenciones las 24 horas del día, los 365 días del año. El apartado 4.7 de la norma nos dice que estos centros CRUM, eh, referente a las áreas geográficas como a la solicitud médica, nos dice que a través de un número de 3 dígitos gratuitos se puede enlazar los establecimientos fijos y móviles y así lograr una rápida y efectiva respuesta. ¿Qué sabemos acerca de los helipuertos y los helipuntos? Que gracias a la invaluable cooperación del Instituto de Información Territorial de México, por ejemplo, de Jalisco, se ha logrado que haya 140 ubicaciones en ese territorio, si hablamos, por ejemplo, de México, en donde hay, pues, zonas metropolitanas de esta ciudad que tienen operaciones aéreas. La construcción de los helipuertos tienen que ser en una ubicación geográfica estratégica en 4 puntos cardinales del estado. El protocolo, ¿no? Que, que existen contraindicaciones absolutas. Pacientes sin paro cardíaco o con enfermedad terminal, pacientes con agitación psicomotriz no controlable, o sea, pacientes ya que tienen patologías mentales, pacientes que se rehúsan al traslado médico aéreo, pacientes inestables que requieren un procedimiento que sí o sí realizarlo en el hospital de referencia al que va a ser llevado, pacientes contaminados con sustancias peligrosas, tiempo de transporte terrestre igual o mayor que el tiempo de transporte aéreo, enfermedades activas no tratadas que podrías poner en riesgo a la tripulación, neumotórax no resuelto o que un paciente que tiene una anemia severa, pues menor a 7 puntos, ¿no? Y las ambulancias marinas de transporte de pacientes, nos dice que el servicio ya denominado AVE en el mar es que todo estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvaguardar así adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marina y aérea cuando las circunstancias lo exigen, cooperará para que estos estados vecinos mediante acuerdos mutuos regionales. ¿Cómo es la seguridad, pues, en estas unidades móviles, las ambulancias? En este caso, es preciso primero nuestra seguridad como personal de salud porque los héroes muertos nos salvan vidas. Pero hoy en día, pues, debido a la inaccesibilidad de algunos lugares y el mal estado de carreteras, nosotros por salvaguardar la vida de nuestro paciente, muchas veces, no pensamos en nuestra seguridad, ¿no? Y tal vez podamos sufrir un accidente y fallecer, como muchos seruristas, compañeros a nivel nacional ha pasado, que al trasladar pacientes, pues han fallecido junto con el paciente y el chofer.
Los objetivos en seguridad de ambulancias es que haya una asistencia prehospitalaria u hospitalaria adecuada hacia la víctima, hacia el paciente, que el traslado sea adecuado, que tenemos que manejar a nuestro paciente y no empeorar su estado de salud. Riesgos de la ambulancia. Por ejemplo, que haya en el traslado una aceleración, desaceleración de la unidad, movimientos en la cabina o que sufra esta unidad de traslado accidente, ¿no? Los derivados de la asistencia, que haya, por ejemplo, lesiones por el contacto, que el personal haga un sobreesfuerzo, que haya contaminación al estar en contacto con el paciente, que el paciente nos agreda al punto de que nos ocasione tal vez heridas. Los derivados del entorno, que el familiar que nos acompaña nos agreda. El factor climático no nos podría ayudar en caso de lluvias, de inundaciones. La presión del familiar, la presión del establecimiento que espera al paciente para que llegue ya a la hora, sin prever el clima, sin prever muchos factores que hay que se suscitan durante el traslado del paciente. La seguridad en las ambulancias terrestres, mantener la distancia, observar los vehículos que conducen muy pegados a las ambulancias, estar al pendiente de los puntos ciegos, observar bien cuando se utilice la reserva. Llegada a la escena, es decir, llegar al establecimiento de salud en que traslada pues, al paciente, que se asegure ese traslado, que esté ahí la ambulancia estacionada, seguramente, que haya control en el tráfico, que pueda el chofer controlar el tráfico y el traslado del paciente. El uso de las sirenas son señales acústicas de importancia, de prioridad, potencia y frecuencia adecuadas, de rápidas subidas y bajadas, tienen ciclos ambientales y hay variedad en el volumen y tono de estas sirenas. Efectividad de estas sirenas. Deben de competir con sistemas de aislamiento y sonidos, compiten con el tráfico de los vehículos, los aparatos de distintos sonidos y con el aire acondicionado. Las sirenas producen molestias y trastornos del sueño en la población que las escucha. Nosotros como personal de salud podemos perder la audición y generar pues ansiedad que el paciente al escuchar este sonido. Las medidas de protección acústica, altavoces en la parte frontal, cerrar pues las ventanillas, informar al familiar y al paciente que va a sonar la sirena, un apoyo psicológico al familiar, al paciente que por favor no se estresen, se da si es posible para que el traslado sea tranquilo, para que el paciente no pueda haber ningún tipo de inconveniente. En la ambulancia de traslado aéreo, la importancia radica de este traslado es reducir la pérdida de vidas y sufrimientos innecesarios, reducir pérdida de recursos materiales y económicos, la seguridad en la zona de aterrizaje del establecimiento donde vamos a llevar a nuestros pacientes, que acercarse el helicóptero por las zonas seguras laterales, nunca caminar por el área del rotor posterior, proteger los ojos durante el aterrizaje y el despegue. Nunca acercarse cuando los hélices están en movimiento a menos que sean indicado y no correr hacia el helicóptero, personal que va a recepcionar al paciente. Este es un traslado, como están bajando a la víctima, ¿no? En el helipuerto del establecimiento que los está esperando. El cuidado del paciente en el traslado. En el transporte se suele clasificar como primario y secundario. Aquel transporte primario es cuando se realiza a nivel extrahospitalario, o sea, fuera del lugar, por ejemplo, trasladar un paciente accidentado hacia el centro de salud más cercano. Y en los tipos de levantamiento y arrastre es de acuerdo a la vida, a la función y a la estética que se realiza. Existen dificultades en el traslado de la ambulancia terrestre, la velocidad, el sonido de las sirenas y los movimientos rápidos que pueden terminar en un accidente. La turbulencia, si es que son ambulancias del mar, altitud, si son aéreas, y la velocidad también en el traslado de pacientes en ambulancias aéreas, tipo aéreo. En ambulancias marinas, si es que hay factores como el oleaje, el tipo y movimiento en el mar. Acá les dejo un mensaje muy importante
que nos habla que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Les doy las gracias por la asistencia a esta ponencia. Quería preguntar si tienen alguna duda. Pueden usar el chat para poder leerlos. Bueno, como no hay dudas, doy por finalizada esta ponencia. Agradecerles una vez más a ustedes por su asistencia. Que tengan muy buenas noches, buen domingo. Gracias.